Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos aquí en nuestros canales favoritos, Dragón Político, Leoncito Político, Vaquita Política y Vaquita Política Notitas. Entonces, pues el tema interesante y difícil que vamos a tratar hoy se va a llamar salarios mínimos, UMAS, inflación y offsourcing. ¿Cómo se ligan todos ellos? Vamos a comenzar. Empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí y ni siquiera sé si voy a poder con el tema, pero sin embargo lo voy a empezar. Vamos a empezar con salario mínimo. ¿Dónde nació el salario mínimo? ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, pues se supone que el salario mínimo es lo mínimo que puede ganar un empleado entrar a trabajar a una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que en los sexenios pasados ese salario mínimo se estaba utilizando como normalmente no subían el salario mínimo. Normalmente el salario mínimo siempre trataban de que solo subiera con la inflación famosa. ¿Qué es la inflación? Pues qué tanto se encareció todo en el país. Eso es la inflación. ¿Qué tanto subió todo? Y se supone que es un porcentaje que da esa media de todo lo que subió y lo que no subió, lo que subió mucho, lo que subió poco, y así se saca ese porcentaje que se llama inflación. ¿Ok? Pues resulta que el salario mínimo lo iban subiendo conforme la inflación. Entonces llegó un momento que cuando la gente quería aumentos, es que ya queremos subir las tarifas de los taxis, es que queremos subir la luz, que queremos subir el gas, que queremos subir los combustibles, que queremos subir las tortillas, que ya saben que todo el que vende, dependiendo de lo que vendas, pues lo quiere subir. ¿Por qué? Porque te están subiendo los productos que utilizas para hacer tu función, para dar tu servicio o para hacer tu producto, como en el caso de las tortillas, el maíz y la cal, cuando le echan cal. Entonces, el salario mínimo dejó de manejarse como, o ya por abajo del agua era lo mínimo que te pagaba una empresa, pero realmente lo que se convirtió era en sinónimo de inflación, porque así es como iba subiendo el salario mínimo. Entonces, llegó un momento en que la gente decía, no, no queremos que suba el salario mínimo, o sea, ya no queremos aumentos. Al principio lo pedían mucho, pero se empezaron a dar cuenta en el bolsillo de que cuando había aumentos, todo empeoraba, alcanzaba para menos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sucede que cada año o cada que le exigía el pueblo al gobierno subirle el salario, el pueblo pensaba, para que yo pueda subir mis tortillas y el taxista para subir las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Refrescos, papitas, panes, etcétera. Todo subía cuando había un aumento al salario mínimo. ¿Y qué pasaba? Pues todo subía y a veces de más que el salario mínimo, que en realidad era la inflación, pero le llamaban ya salario mínimo. Y entonces llegó un momento que los taxistas creo que fueron los que empezaron a decir, no, no, ya no lo suban, porque cuando nos suben la tarifa del coche, inmediatamente baja la gente, ya no hay gente. ¿Por qué? Pues la gente está muy gastada, no hay dinero abajo, así de ese tamaño. Así es que mejor déjenos como está, decían los taxistas. ¿Y por qué subía todo así de esa manera tan grotesca que llegaba a ser mayor a la inflación o se hace mayor al aumento del salario mínimo? Pues muy sencillo, porque el gobierno mismo aprovechaba para subir lo que él vendía, como era combustible, luz, agua, todo lo que el gobierno daba, es más, subía impuestos junto con la subida del salario mínimo. Se daba ese lujo, pues estaba ahorcando al mexicano. ¿Y para qué quería subir todo eso el gobierno? Pues para vénganos tu reino, porque cada día había más gente en el gobierno
y necesitaban robar más. Entonces iban naciendo los hijos de los machuchones y ya necesitaban un lugarcito en el gobierno, y nacían los hijos de los hijos, o sea, los nietos, y necesitaban otro lugarcito en el gobierno, y así fue como se empezaron a inventar todos esos lugares, todas esas oficinas fantasmas, todas esas secretarías que mamaban mucho dinero del erario, del gobierno, de los impuestos del pueblo, lo que también se les llamaba fideicomisos. El objetivo principal de todos esos fideicomisos era un lugar más para que cupiera más gente del gobierno. Entonces, cuando el gobierno se convirtió en un monstruo dragón de el presupuesto, pues lo que le quedaba para gastar en el pueblo, que era el objetivo principal de los impuestos era para poder darle mejor nivel de vida al pueblo, pues resulta que ya no había dinero. Entonces el pueblo cada día más castigado, cada día se le cobraban más impuestos, y llegó un momento que el pueblo dijo, ah, chinga, ¿qué pasó? Se supone que creamos el gobierno para que nos ayudara a repartir de mejor manera todo el dinero que ganábamos con nuestros trabajos, con nuestras compras, etcétera. Y de repente resulta que es un monstruo dragón que no tiene llenadero y que todo lo que producimos es para poderle dar de comer, porque ese monstruo pues traga como un monstruo. Y luego, para colmo, llega el neoliberalismo. ¿Y qué pasa? Pues de repente inventan las sumas. ¿Para qué inventar las sumas? Pues para que todo lo que subía en base al salario mínimo ahora subiera en UMAS. ¿Para qué? Para que el salario mínimo ya no creciera. No querían que creciera el salario mínimo. ¿Por qué? Porque al subir el salario mínimo, subía obviamente el salario de la gente que menos ganaba en una empresa, y ellos estaban empezando a querer lo que se llama privatizando el sistema, o sea, vendiéndole todo lo que el pueblo necesita, todo lo que el pueblo requiere, inclusive parte del gobierno, a los extranjeros. ¿Para qué? Y a los nacionales también. ¿Para qué? Para poder hacer negocios. ¿Cómo era ese negocio? Pues muy fácil. Ahí te va un ejemplo. A ver, yo gobierno, papá gobierno, tú extranjero con lana, pon una empresa aquí. Tengo salarios muy bajos, ya los detuve. Entonces te va a salir muy barato porque tú necesitas gente para producir tu producto. Entonces tú produces barato y a mí me vas a dar un, no sé, lugar en tu consejo de tu empresa, me vas a dar un salario constante por el resto de los días de la creación de la empresa, o una tajadota por debajo del agua. ¿Qué te parece? O da de perdida unos boletos para ir a ver al Barcelona o al Real Madrid allá a España, con hotel y viáticos pagados. ¿Qué te parece? Así funcionaba. Las empresas hacen sus cuentas y dicen, fantástico, seguimos vendiendo espejitos y nos seguimos llevando de México oro. Y ya con el paso del tiempo, todavía inventaron el outsourcing, que es dar trabajo a la gente con contratos, sin seguro social, sin prestaciones, sin vacaciones, sin nada. Y así estaban muchas empresas. A mí me tocó trabajar en 3 empleos de esa manera. Obviamente no tienes Infonavit, nunca vas a poder cotizar a una pensión,
no estás haciendo semanas de cotización ni nada en el IMSS. Es un verdadero robo y un engaño al trabajador mexicano. Pero el gobierno lo provocó. ¿Qué ganó papá hambriento gobierno con eso? Pues que llegara más inversión. Acuérdense que ellos abogaban porque la inversión, esto es lo único que iba a sacar a México del hoyo. Más inversión, que viniera más gente a invertir. Y no venían a invertir. Venían a robarse el país en forma de oro, en forma de plata, en forma de sudor del trabajador, en forma del mejor producto que producían nuestras tierras, en forma de fauna protegida, wow, en forma del mismo petróleo, un verdadero asalto, un verdadero robo. Era un asco de gobierno. Entonces llega Obrador. Me dicen, oye, ¿tú estás haciendo proselitismo por Obrador? No, también le he tirado a Obrador y tengo videos ahí que lo demuestran. Pero es el único que está transformando verdaderamente al país. Le está costando un trabajo porque está trabajando con puro dinosaurio y hijo de dinosaurio todavía. O sea, los tiene que transformar. Acuérdense que cuando tú querías entrar al gobierno, estoy hablando de sexenios pasados, era porque querías robar. Si tú eras buena persona, no podías entrar al gobierno, ni a la policía, ni a los judiciales. Tú cuando entrabas ahí es porque querías robar, querías matar, querías violar, querías hacer todas las porquerías peores del planeta. Y el sinónimo común, querías dinero, mucho dinero, a como fuera. Y entonces inicialmente las sumas estaban más pequeñas que el salario mínimo, pero llegó un momento en que las sumas crecieron. ¿Por qué crecieron? Porque detuvieron el salario mínimo. Y entonces a los pensionados les dijeron, vamos a cambiarles, como el salario mínimo no crece y ustedes están en base al salario mínimo, por eso no les crece su pensión robada y engañosa, pero era su pensión. Entonces les vamos a dar en UMAS. UMAS es prácticamente sinónimo real entre paréntesis de inflación. Y al ver números, porque los pensionados dicen, bueno, dame números, pues vas a ganar más, bueno, va. Y se hizo, se cambió y ahora la base de las pensiones era UMAS. ¿Y qué empieza a pasar? Pues que poco a poco esas sumas se empiezan a devaluar. Empiezan a inventar la inflación. La inflación la manejan con el Banco de México, con todo lo que tienen los economistas, armas como los abogados, porque los abogados y los economistas no buscan lo mejor, sino se dice que el mejor es, por ejemplo, el abogado mejor no es el que hace mejor su trabajo y es más justo, sino es el que agarra el peor de los delincuentes y lo convierte en un santo. Y obviamente lo libera, pues en la economía pasa exactamente lo mismo. Entonces el país seguía todavía con Peña Nieto, seguía su movimiento de una inflación mentirosa que la ponían más pequeña, para decir el país va de lujo, la economía va bien, y obviamente con esa inflación iban las sumas, y con esas sumas iban todos los aumentos, exceptuando el salario mínimo que lo tenían bien detenido. ¿Para qué? Para que más gente, más inversionistas llegaran al país y poder hacer sus cochinadas. Entonces llega Obrador y dice, ¿qué pasó? Tenemos un salario mínimo menor que el mismísimo Guatemala y que muchos países de Centroamérica. Ya no hablemos de Europa o de Sudamérica o de Estados Unidos, todo el mundo lo sabemos. ¿Qué pasó? Vamos a subir el salario mínimo. Pues lo subieron. ¿Para qué? Pues no se subió como en aquel entonces, que era un sinónimo de la inflación para que todo subiera. Si no, imagínense, nomás no funcionaría.
Y entonces los pensionados, como sí están engañados, como sí están dolidos, dijeron, no, pues subió el salario mínimo, ahora queremos que no lo cambies, queremos que cambies sumas a salario mínimo. ¿Para qué? Para que nos suba ese 51% que subiste el salario mínimo, cuando el salario mínimo se subió precisamente para que esas empresas no explotaran a tantos millones de mexicanos con esos salarios miserables. Un salario mínimo no quiere decir que todo va a subir. Un salario mínimo es lo que dice salario mínimo. No puedes pagar, al menos una empresa oficial no puede pagar menos que esté registrado al IMSS, no puedes pagarle menos de ese salario. Y vamos a terminar también con el outsourcing. ¿Por qué? Porque una ley que dice que ya no puedes aplicar ese outsourcing, que esté fuera, trabajando por fuera. ¿Me explico? Sin seguro. Todo empleado que tengas en tu empresa, tú como empresario tienes que tenerlo en el seguro social a fuerzas, sí o sí. Y obviamente darle ese salario mínimo. Y eso pues va a ayudar a todos los nuevos empleados que van llegando y que normalmente no te dan un salario, te dan el más bajo. Sobre todo la gente más humilde, ¿están de acuerdo? Y entonces por ese motivo es que no se les puede cambiar las sumas a salario mínimo. El daño que se les hizo a las pensiones IMSS e ISSSTE en México no fue al hacer ese cambio de salario mínimo a UMAS o de UMAS a salario mínimo. El problema real fue que habían unas tablas que si tú estabas ganando, por ejemplo, 5,000 pesos en tu trabajo, la tabla te decía que cuando tú termines tus 20 años de trabajo en el ISSSTE, por ejemplo, ibas a ganar 15,000 pesos mensuales en lugar de esos 5,000. Tú decías, wow, maravilloso. No, pues a chingarle. ¿Cuánto? 20 años, 30 si es posible, para que me den todavía más. Y terminabas obviamente cansado después de esos 30 años que nada tienen que ver con los 30 kilómetros que se aventó Madrazo en el maratón de Berlín, allá en Alemania. Nada que ver. Lo declararon que era un tramposo y que ni siquiera iban a esperarse un mes para ver si había hecho trampa o no, sino era el único que estaba cínicamente había hecho trampa. Qué tristeza, pero bueno. Y sí, estoy hablando de Madrazo, el dueño de Latinus, el que está atrás de Broso, el jefe de Broso y de Loret de Mola. Entonces, ¿qué hizo entonces Obrador? Vino y dijo, suben salario mínimo. ¿Qué hizo de distinto? ¿Por qué no pasó lo que pasaba en aquel entonces, que todo empezaba a subir, pero bestialmente? Solo los que tenemos más de 40, de 50 años, podemos saber cómo subían los precios, pero grotescamente, inmediatamente. Pero así, cambiaban precios todas las empresas. Pues lo que hizo Obrador es evitar que subieran esos salarios. ¿Cómo? Pues controlando lo básico que se utiliza para todo ese movimiento de los precios. Normalmente, por ejemplo, el que trae su naranja de Veracruz dice, no, pues es que la voy a tener que dar más cara. ¿Por qué? Porque me subió la gasolina. ¿Cuánto te subió? 5 pesos. Ah, la voy a dar 10. Voy a subir a 10 pesos mi naranja para por aquello de lo que se me vaya a faltar, mejor que me sobre y no que me falte. Entonces estaban abusando y con el pretexto de que había subido el salario mínimo, de que había subido la luz, de que había subido el gas, de que había subido la gasolina, era una escalada de precios bestial. Y ninguna persona que cobrara ese nuevo salario mínimo un poquito más alto aguantaba esos fregadazos. Entonces Obrador dijo, alto, no sube nada. Libre mercado, pero no sube nada. Y ahí está controlándolo la gasolina. Como no somos autosuficientes, Pemex no es autosuficiente en gasolina, la tuvo que subsidiar. Y está pagándoles o está pagándole dinero, metiendo dinero, ¿para qué? Para que esa gasolina salga más barato al precio final, al público. ¿A quién se la está subsidiando? De alguna manera al pueblo.
para que no pague más cuando la gasolina está más cara. Por eso está haciendo las refinerías, por eso está creando todo este movimiento de poder crear gasolineras. Va a crear gasolineras del bienestar, no como concesionarios. Ahorita ustedes ven una gasolinera de Pemex, no es de Pemex. Es un concesionario que está trabajándole a la marca Pemex, pero el concesionario decide a qué precio lo da. Pues Obrador va a crear gasolineras que van a ser de Pemex y que van a tener un precio fijo en todos lados. ¿Para qué? Exceptuando la frontera, que ahí sí es más barata, precisamente para poder competir con la gasolina de Estados Unidos. Y con el gas está haciendo exactamente lo mismo. El gas está trepando, está súper amafiado, se golpean entre los mismos gaseros para competir, porque es una mina de oro lo que hay ahí. Entonces, ¿qué hizo Obrador? Va a crear gas bienestar. ¿Para qué? Para competir con ellos. ¿Cómo compite? Muy sencillo, no va a ser a putazos, porque si no salen perdiendo los maleantes. ¿Por qué? Porque acá está el ejército, Guardia Nacional, etcétera. Va a competir con precios y la gente va a decidir, ¿le compro este a 15 o se la compro el gas bienestar a 10? Y entonces aquellos van a tener que bajar y van a acabar vendiéndose y saliéndose todos esos maleantes de esas empresas. ¿Por qué? Porque ya no va a ser negocio. O sea, se va a empezar a limpiar el sistema. Y así lo está haciendo en muchas cosas. Eso es lo que está trabajando Obrador. Sube el salario mínimo, se acaba el outsourcing, o sea, contratación de por fuera, sin seguro social. ¿Qué otra cosa? Está subsidiando lo que no puede todavía producir, pero su gran meta es ser autosuficiente en gasolina, en electricidad, etcétera. Ya ven las broncas que hay por todos esos temas. Porque esas empresas, por ejemplo, electricidad, están vendida la electricidad a los españoles. Bueno, ya me extendí mucho en el video. Aquí les dejo también un pedacito de lo que dice sobre el tema Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el próximo video. Continuamos con Andrés Manuel. Una empresa no es nada más capital, es también trabajo. No puede salir adelante una empresa sin los trabajadores. Entonces, sí hay que darle a los trabajadores su lugar. Es muy vergonzoso de que los salarios en México están por los suelos. Ayer estaba yo viendo un informe que me presentó la Procuraduría del Consumidor, de Protección al Consumidor, acerca del precio de las tortillas, que yo llevo pues mi medición, que es mucho mejor que la que hace, con todo respeto, el Banco de México, de cómo vamos y de otras mediciones, porque desde hace tiempo comparo salario mínimo con el precio de la tortilla. Entonces, cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla. Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden, porque a ellos sí les fue muy bien, pero a la mayoría de la gente muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años. Se ha aumentado. Y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos 2 kilos de tortilla, de 6 a 8 kilos. Claro, ya no se viene cayendo, ya está levantando, pero imagínense
en términos reales casi ha aumentado el 50% el salario mínimo. Y eso solo ha significado tener capacidad de compra para 2 kilos más de tortilla. De 6 kilos de tortilla de un salario mínimo en el 18 a 8 kilos de tortilla. Así mido cómo vamos. Entonces, el salario perdió muchísimo y todas las prestaciones. Es una vergüenza saber que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es más alto que el salario mínimo en México. Entonces, las empresas han estado ayudando, porque esta reforma legal se hizo de común acuerdo.